Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos ya al principio, hoy celebramos esta solemnidad de la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona. Y decíamos también que es esta gloria de la ciudad. Una devoción que empieza en un momento clave, allí a inicios del siglo XIII, la Edad Media, dicen ahora la oscura Edad Media. Bueno, eso de oscura es otra historia. Y allí, según la tradición, bajo estos sueños que reciben esos 3 personajes, Pedro Nolasco, el rey y el que sería después confesor del rey, y después también el general de los dominicos, empiezan a explicarse entre ellos este sueño de instaurar esta orden, la orden mercedaria. Y la harán precisamente en la Basílica de la Catedral de Barcelona, en la Iglesia Catedral. Y por eso los nuevos mercedarios llevarán ese escudo, que es el escudo que después repite la ciudad de Barcelona. La cruz de Santa Eulalia, símbolo de la catedral, y las 4 barras, símbolo de lo que era el rey, símbolo de Cataluña, Cataluña y de Aragón, y después de Valencia, cuando la conquisten, de todo lo que es el rey Jaime I. Ese escudo en la historia será importante, es en el fondo mucho antes que la Cruz Roja, era el signo de los que iban solo para hacer el bien, y eso les servía un poco como pasaporte para pasar a las líneas enemigas. Recordemos que sobre todo España estaba dividida en 2, parte cristiana, parte musulmana. Y los musulmanes aprovechaban todo lo que podían para secuestrar a la gente, las razias que hacían en las ciudades, en los pueblos y en los barcos, para llevárselos esclavos a lo que era el norte de África. Y el peligro más grande, aunque hoy nos cuesta entender a veces esa mentalidad, pero es la auténtica mentalidad, no era tanto el ser esclavos o no, era el riesgo de perder la fe y perder el alma. Y por eso se organizan todas esas partidas de ir a comprar estos esclavos, a intercambiar por estos esclavos. De hecho, la primera vez que va Pedro Nolasco, cuando todavía Valencia es musulmana, allí comprará con toda su fortuna que había heredado y quedándose pobre, 4.000 esclavos. Y uno dirá, bueno, 4.000 sí son, pero tampoco tanto. Para la época era muchísimo.
Pensemos que la ciudad de Barcelona tenía 40.000 habitantes, pues era una décima parte de la ciudad de Barcelona, lo que fueron a rescatar. Poco después era el rey Jaime el que conquistará Valencia, llegando después hasta Murcia, pero los mercedarios pasan a ser estos monjes que van a rescatar esclavos, pero desde la paz, no con la guerra, no monjes guerreros, y que se intercambiarán por cuando no tengan más dinero por los mismos prisioneros para que puedan volver a sus casas, a sus familias y sobre todo que no abandonen la fe. Esa es la mentalidad del original de lo que son los mercedarios, y esa es la mentalidad de la Virgen, que ¿qué es lo que quería? Mantener la fe del pueblo, primero la fe en Cristo, pero también ser auxilio de los cristianos de Barcelona primero y después de todos los que les tendrán devoción en todas partes. Así, la Virgen de la Merced nos quiere librar, pero la primera libertad, el primer hombre libre es el que se libra del pecado, el que es libre ante el bien porque se ha sacado el pecado de encima. Por eso la Virgen siempre va unida a Cristo. De hecho, es muy curioso el Evangelio que nos ponen hoy para esta fiesta, esta solemnidad en Barcelona. Nos ponen precisamente esta conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Y aunque aquí hay toda una interpretación simbólica de las bodas de Caná, aunque hay un milagro real, que es transformar el agua en vino, pero de cara a la Virgen hay una cosa que es la que nos interesa más que nada. ¿Cuál es la orden que María nos da en este Evangelio y que nos la da siempre? Se va a los sirvientes y a aquellos que sirven, que seríamos cada hombre, ha de ser un servidor de Dios. Le dice, haced lo que Él os diga. Eso es lo único que pide, haced lo que Él os diga. María siempre lleva a Jesús. Jesús es el centro, María no lo es. Ahí vienen todos estos errores que se habían dado en la historia de la piedad popular, de algunas piedades populares y que se dan hoy en muchos sitios y que son herejes, que son contra la fe, que es esa piedad popular cuando pone por encima de todo a María y se olvida de Cristo. Un poco aquella mentalidad de aquellos que dicen, no, yo creo mucho en la Virgen, no creo en Dios, pero en la Virgen sí. Pues no creer en Dios, no seguir a Jesucristo y creer en la Virgen, eso no solo es hereje, sino que eso es superstición, eso no es cristiano. Esa gente no es cristiana y eso se puede decir tan alto como se quiera y tan fuerte como se quiera. ¿Cómo que no? Pero si creen en la Virgen. Nosotros creemos que la Virgen nos lleva a Cristo. Pero nuestra fuerza en la fe no está en la Virgen, está en Cristo, está en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Y nuestro Señor que nos da a María para que sea su madre y nuestra madre. Pero no creemos en María, sino en Dios. María no es una diosa, María no es un ser extraño, María es la madre de Jesús y madre nuestra. Elevada a lo más alto por Cristo mismo, pero no es diosa, no es un Dios. Creemos en Cristo y creemos en la intercesión de María, claro que sí, y creemos que ella nos quiere cuidar como madre y por eso tantas veces se ha aparecido en la historia queriendo guiar el camino de sus hijos en esta piedad popular que de María nos lleve a Cristo. Pero aquellos que pasan de Dios diciendo creer en la Virgen, esos no son cristianos, eso es otra cosa. Eso ha sido condenado por la Iglesia en todos los siglos, hasta el siglo XX en el Concilio Vaticano II también. Hemos de ir con mucho cuidado. La devoción a la Virgen, toda.
La adoración a la Virgen, ninguna. El cambiar la Virgen por Cristo, nada. Sino que María siempre nos lleva a Cristo. Y es muy curioso este texto. Haced lo que Él os diga. En el fondo no es aquella misma orden del Padre en la transfiguración, cuando se oye la voz del Padre y la oyen los apóstoles. Este es mi Hijo, escuchadle. O sea, hacedle caso. En Cristo está todo. Él es la voz del Padre. Él sí que es el Hijo de Dios, el único que tiene palabras de vida eterna para nuestra salvación. Y María lo que quiere es eso, como Madre nuestra, hacernos hijos de ella, hermanos de Cristo, también hijos de Dios, para nuestra salvación y la de todo el mundo.